más de empezar con el tema 15. Ya estamos en el tema 15, ya no falta nada para finalizar. ¿Ya? Bien. Me indican, por favor, si se nota toda la pantalla. Voy a agrandarla. A ver, ¿ahí se nota, chicos? A ver, chequen, por favor, chequen. A ver, ¿dónde estaba y dónde estoy? Acá. Está cargando, ¿no? Está cargando, creo, ¿no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Sí se nota? Ya. Si no se nota, por favor, o se va la pantalla, se queda estática, por favor, hagan, a cada rato escriben, ¿ya? Se desesperan ahí, para yo poder parar, ¿correcto? Bien, vamos a iniciar entonces con el capítulo número 15 y vamos a leer acerca de las plantas, las características, cómo se clasifican y los usos que hemos venido haciendo de ellas, ¿no? Porque si bien es cierto, hemos utilizado las plantas, hace miles de años, ¿cierto? El hombre las ha utilizado a las plantas, inclusive cuando ustedes han hablado seguro de la evolución del hombre, ¿no? Han visto, ¿no? Ciertos homos, y la mayoría de ellos, pues, se alimentaba primariamente ¿de qué? De plantas, ¿no? Ya después se volvió, en este caso, pues, carnívoro, ¿no? A lo largo de la historia, inclusive del Perú, hay muchas plantas, inclusive, que se han registrado como plantas medicinales, ¿no? Hoy en día, aparte de utilizar esos principios activos, ¿no? Como para evitar, por ejemplo, o para curar algunas enfermedades, o de repente para aliviar algunas dolencias, ¿no? Así como también lo hemos utilizado para la alimentación, lo hemos utilizado para el vestido, en el caso del algodón, o de repente a las palmeras, ¿no? Que hemos utilizado las hojas, por ejemplo, en la selva se utilizan mucho las hojas de las palmeras, ¿no? Para, en este caso, evitar, pues, que ingresen, ¿no? Por ejemplo, las lluvias, ¿no? Que es lo normal que ocurra en las zonas de la selva, ¿verdad? Entonces, el uso se ha venido dando hasta el día de hoy y bueno, son además las que se encuentran en el primer nivel trófico, ¿no? Por lo tanto, son las productoras, ¿no? Entonces, hay que darle esa importancia precisamente para toda la cadena alimenticia, ¿no? Porque ella es la que inicia la cadena, ¿correcto? Entonces, vamos a caracterizar primero a las plantas, ¿correcto? Bueno, nos hablan ahí entonces que una de las características de las plantas es que son organismos, se dice que eucarióticos. Y recordando ahí cuando hablábamos de organismos eucarióticos, recordamos que ellas son en este caso organismos vivos con células que presentan núcleo, ¿no? A eso se denomina, presentan núcleo. Pero ¿cuál es la diferencia entre las células que presenta una planta con las células que presenta los animales? Ya que hemos hablado la semana pasada de animales. ¿Cuál sería la diferencia entre la célula animal y una célula vegetal, por ejemplo? Si ambas son eucariotas. La diferencia principal aquí, no la única, pero la principal es la pared celular. Además, claro está, la presencia de este organelo, ¿verdad? Mira. Ahí está. ¿Cómo se llama ese organelo? El cloroplasto. Esto, por ejemplo, no lo tiene la célula animal, a pesar que es eucariota. ¿No? La presencia del cloroplasto, ¿qué permite a las plantas? ¿Qué le permite? Les permite, en este caso, elaborar su propio alimento, ya que el cloroplasto como organelo, porque esto es un organelo, ¿verdad? ¿Qué contiene? Contiene, ponemos aquí, contiene un pigmento. ¿Cómo se llama ese pigmento? Contiene el pigmento clorofila, ¿no? Esa clorofila, esta de acá, esta clorofila, ¿sí? Este pigmento es lo que permite que las plantas puedan realizar, ¿qué cosa? Fotosíntesis. Y la fotosíntesis viene a ser un proceso de nutrición del tipo autótrofo. Es decir, que ellas elaboran sus propios alimentos. Eso es lo que te está diciendo. Ellas son capaces de elaborar sus propios alimentos, ¿no? ¿Qué más podemos decir acerca de las plantas? De que existen, ¿no? Antes hablamos, en este caso, de plantas pluricelulares, ¿verdad? Pero también las hay unicelulares, ojo. Por lo general son multicelulares o pluricelulares, pero también existen también organismos como plantas que son unicelulares,
que ahora vamos a hablar de ellas. Precisamente están en las algas, ¿no? En el grupo de las algas. Ahí vamos a ver esa característica sobre todo. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí, entonces pueden ser multicelulares o pluricelulares, que es lo mismo, multicelulares, y también unicelulares. Pero su mayoría, ¿cómo son? La mayoría son multicelulares, ¿verdad? La mayoría vienen a ser multicelulares, ¿correcto? Hay otra característica muy importante y es esta de acá, la que voy a poner en asterisco. Nos dice que presenta alternancia de generaciones. Ah, mira tú, ahí está a la derecha, mira. Esa es una imagen que nos muestra cómo es que las plantas presentan alternancia de generaciones. ¿Qué significa ello? Esto lo hacen durante el ciclo de vida, ¿sí? Durante su ciclo de vida. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá vemos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, esporas, ¿no? Donde las esporas, ahí está, donde las esporas son ¿de qué? Son haploides, ¿te acuerdas? Ahí está, su juego cromosómico en este caso son haploides, ahí está, son haploides. Esas esporas, ¿correcto? Van a generar los llamados gametofitos. Los gametofitos pueden ser masculino y pueden ser femenino. Existe gametofito masculino y gametofito femenino. Estos gametofitos se producen a partir de las esporas, cuando las esporas comienzan a dividirse. ¿De qué manera? Mitótica. Entonces, las esporas, ¿sí?, generan a los gametofitos mediante el proceso de la mitosis. ¿Recuerdas tú la clase número 10? ¿Qué significaba mitosis? ¿Cuál era el resultado de la mitosis? Bueno, era un tipo de división celular. El resultado de la mitosis era que a partir de una célula, ¿sí?, a partir de una célula hablamos, ¿no? En el caso humano, ¿no? Decíamos, a partir de una célula diploide, ¿qué se genera? Células hijas. ¿Cómo son sus células hijas? Idénticas. ¿Puede pasar también en organismos haploides? Claro que sí. En organismos haploides, a partir de esta célula haploide, ¿qué se genera por mitosis? Se generan también células hijas haploides. Allá, si los gametofitos provienen de la mitosis de las esporas y las esporas son N, ¿cómo son los gametofitos? Haploides. Los gametofitos vienen a ser haploides, ¿correcto? Vienen a ser haploides. Esos gametofitos que son haploides y pueden ser masculinos y también femeninos, ¿qué van a hacer? Como son dos células gaméticas, se van a fecundar. Mira, ahí está. Ahí está. ¿Correcto? Se fecundan. Si se fecundan, viene a ser la suma de ambos gametos, gameto masculino y femenino, lo cual me va a resultar un huevo o cigote, es decir, una célula diploide, porque así es el cigote, una célula diploide que proviene de la fecundación de los dos gametofitos que habían sido producto de la mitosis de las esporas. ¿Ah? ¿Correcto? Ese cigoto que ahora es diploide, ¿qué va a hacer? Mediante mitosis, ¿qué es lo que hace? Se divide, porque la mitosis es división celular. Entonces ese cigoto que se divide muchas veces hasta convertirse lo que llamamos un esporofito. Mira, si lo hace por mitosis, ¿qué dijimos cuando era por mitosis? Se mantiene el número cromosómico. Entonces, si el cigoto es 2N, entonces el esporofito, ¿cómo es? Diploide. También será 2N. Ahí está. Ese esporofito, mira, ese esporofito va a producir ahora, ¿qué? Esporas. ¿Pero cómo produce las esporas? A través de la meiosis. Y recordemos la meiosis. ¿Qué era la meiosis? ¿Recuerdas? ¿En qué se diferenciaba de la mitosis? Se diferenciaba en que a partir de la meiosis se generaban, ¿qué?
células hijas haploides. Es decir, a partir de una célula diploide se generan células ¿de qué tipo? Haploides, ¿sí? ¿Cuántas eran, te acuerdas? 4, ¿no? Claro, eran 4. Estábamos hablando aquí, caso de qué caso? Caso humano, ¿no? Si te acuerdas, ahí está. Porque hablábamos de meiosis 1, meiosis 2, ¿correcto? Acá la idea de meiosis, recuerda, es que la primera meiosis era que reduccional, ¿te acuerdas? Claro, es que la meiosis se diferencia de la mitosis porque en la primera meiosis es reduccional, es decir, a la mitad, se reduce a la mitad el número cromosómico. Entonces aquí, si el esporofito es 2N y a través de la meiosis genera esporas, ¿cómo serán las esporas? Haploides, pues, ahí está. Las esporas, por lo tanto, serán ¿qué? Haploides. Entonces estamos viendo que se alterna, ¿no? Se alterna ¿qué? Las divisiones, ¿no? Ahí está. Entre mitosis y entre meiosis. Dentro de su ciclo de ¿qué? Su ciclo de vida. Mira, ¿no? Tienen un periodo reproductivo vegetativo o asexual, si lo quieres llamar, y hay otro periodo ¿qué? Sexual. Otro momento sexual, ¿no? Porque existe acá la presencia, pues, ¿de qué? De gametos, ¿no? Ahí está. Bien, a eso es lo que se le denomina, pues, alternancia de generaciones. Esa capacidad que tienen de alternar de una fase mitótica a una fase meiótica, por ejemplo. ¿Correcto? Vamos, entonces. Ahí está. Las plantas, como hay en cantidad, hay una diversidad de ellas, las vamos a caracterizar de esta manera, en plantas que tienen semillas y en plantas que no hay semillas. Valga redundar lo siguiente, porque cuando nosotros hablamos de una planta con semilla, estamos hablando de una planta que también presenta flores, ¿sí? También presenta flores. Algunas de ellas presentarán flores primitivas y otras de repente flores, en este caso modernas, actuales, ¿no? Que ya tienen color, como el ejemplo de la división angiosperma. ¿Sí? En las plantas sin semilla son aquellas que sobre todo carecen de ¿qué? De flores. A estas plantas sin semilla también les llaman criptógamas. Criptógamas. Y a las plantas con semilla las llaman también espermatofita. Espermatofitas, ¿correcto? Dentro de las plantas sin semillas vamos a estudiar 3 grupos: las algas, los musgos y los helechos. Y dentro de las plantas con semillas, solo dos, la división gimnosperma y la división angiosperma, ¿correcto? Vamos entonces a hablar de las plantas sin semillas, o sea, de 3 grupos, ¿verdad? Vamos a hablar de 3 grupos, ¿correcto? Entonces, aquí empezamos con ¿quién? Con las algas. Las algas nos mencionan que son plantas primitivas. ¿Por qué le decimos que son plantas primitivas? Porque estas aún viven en ambientes acuáticos, que tiene que ver que un organismo vive en el agua, tiene que ver con lo mencionado en la clase que vimos, en la clase número 13. ¿Recuerdas que habíamos hablado cómo se originaba la vida? ¿Sí? Habíamos visto teorías y la más aceptada, ¿cuál era? La teoría quimiosintética, donde uno de sus postulados o una de sus hipótesis, en todo caso, que mencionaba Oparín, era que el primer organismo vivo ha tenido que haberse desarrollado, originado a partir del agua, ¿no? A partir del agua y otras condiciones atmosféricas, ¿verdad? Que habíamos comentado en su momento. Entonces, de todas maneras, había agua en ese tiempo, cuando recién estaba apareciendo en la Tierra. Entonces, los organismos provienen originalmente, ¿no? del agua. ¿Sí? De un mar primitivo, ahí está, ¿correcto? Entonces, por eso es que se le denomina a las algas plantas primitivas, porque todavía
requieren de estar en un medio acuático. A eso se denomina primitivo, ¿ya? ¿Qué más? Nos hablan que son microorganismos microscópicos o macroscópicos. Sí, es cierto, son pequeñitos, son pequeñitos. Es necesario el uso de un microscopio para poder visualizarlos, ¿no? Hay otros que quizás pues no van a necesitarlo, como por ejemplo el que más conoces. ¿Quién es el que más conoces? El Chondracanthus chamizoid, ¿no? Ustedes seguro en su ceviche han consumido, ¿no? Ahí está ese yuyo. Ahí está, es el yuyo. Por ejemplo, lo puedes ver, es macroscópico. ¿Qué más caracteriza a las algas? Es que ellas tienen, ¿qué? Cloroplasto. Sí o sí hay cloroplasto, porque es una característica general de todas las plantas, ¿sí? Entonces, sí hay cloroplasto. El cloroplasto, recuerda que es ¿qué? Es la organela, ¿sí? Es la organela, no confundir con el pigmento. Claro, el cloroplasto tiene como pigmento principal ¿a quién? A la clorofila. ¿Encargada de qué? De la fotosíntesis. Claro que sí. Es que son organismos fotosintéticos, sí o sí. Sí o sí son organismos fotosintéticos. De esa manera producen sus alimentos. ¿Qué más? Su cuerpo no está diferenciado, dice, a la cual le han dado un nombre, talo, o talofitas le llaman. ¿Qué significa que el cuerpo no esté diferenciado? Es que yo no puedo decir, mira esa alga, mira el color de la hoja de esa alga. Mira el color del tallo, mira el tamaño del tallo de esa alga. Yo no puedo decir eso. Mira sus raíces de esas algas. No existen esos órganos como tal. Tallo, hoja, raíz, no existen ese tipo de órganos, ¿correcto? Pero sí algunos similares a ellos, que hacen las funciones de ellos. A esas estructuras que parecen ser tallo, que parecen ser hojas, que parecen ser raíz, a todo ese conjunto de órganos principales de la plantita alga, se denomina talo, ¿ya? Se va a denominar talo. ¿Está bien? Bueno, aquí ven ustedes un ejemplo del ciclo de vida de un alga, ¿sí? El ciclo de vida de un alga. Eso lo vamos a mencionar terminando de mencionar a todas esas algas, ¿correcto? Vamos a ver entonces la siguiente lámina. Vamos a clasificar primero las algas y luego mencionamos el ciclo de una de ellas, ¿ya? De la más estudiada en este caso, ¿correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a quiénes. Aquí tenemos a las euglenofitas, ¿ya? A las euglenofitas, a las pirrofitas. Estas dos, con las cuales estamos iniciando, son algas, ¿sí? Que recién han pasado de un reino a otro reino. Del reino protista han pasado al reino plantario. Por las características que éstas presentan, que son similares a quienes, a las plantas que ya conocemos el día de hoy, ¿verdad? Y como empezamos caracterizando al reino plantae, esas características también están en ellas. Pues. Por algo se llaman características generales, es porque ellas también la presentan. Y por eso es que las estamos clasificando aquí, en las plantas, en este reino. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos a las euglenofitas. Las euglenofitas. Esa es la división. Y empezamos hablando de división, porque esa es la categoría taxonómica que se les da a las plantas. División. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos de los animales, pero nos referíamos con la categoría taxonómica filum, ¿verdad? Estas son iguales, porque el conjunto en este caso de divisiones me va a dar el reino. ¿Sí? En el caso de los animales, el conjunto del filus me daba ¿qué? Me daba en este caso un reino, el reino animal. ¿Ya? Entonces, la división en este caso euglenofita, ¿sí? Mira, ve, tiene las siguientes características. Mira lo que resalta, ¿no? Ese flagelo. ¿Lo ves? Claro, mira, ve. Tiene flagelo. Es lo que primero podemos visualizar de ella. ¿Qué más?
la existencia, si bien es cierto acá no ha salido bien, pero ellos tienen aquí, por ejemplo, otros pigmentos, ¿ya? Hay otros pigmentos como carotenoides, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? Aparte de ese flagelo, que es interesante ver en el caso de las plantas, mira, ver un flagelo, vamos a ver que ellos también, a pesar de ser tan pequeños unicelulares, tienen la capacidad de poder, ¿qué? De poder reservar, ¿sí? Pueden reservar, ¿sí? Y vamos a escribir aquí entonces cómo se llama esa estructura de reserva o qué están reservando, ¿ya? Bien, vamos a poner aquí entonces las características de esta división. Son, para empezar, las algas más primitivas. Son las más primitivas. Voy a poner aquí, son las más primitivas. ¿Correcto? Y ojo, mira, habíamos dicho, ¿no? Como característica general, presencia de pared celular, ¿verdad? Al inicio dijimos eso. Pero en las celulofitas, no hay pared celular, ¿sí? Carecen de pared celular. Ajá. Carecen de pared celular. Por eso estaba la duda y por eso estaba en otro reino, pues. Carecen de pared celular. ¿Correcto? Ahí está. ¿Sí? Entonces, mire, te estás dando cuenta, acá estoy escribiendo, carecen de pared celular, y a medida que vaya escribiendo las demás divisiones, sus características, te vas a dar cuenta que ella es la excepción con la pared celular, lo cual podría ser una pregunta, ¿no? De cajón en el examen. Entonces hay que tomar en cuenta estas características, ¿ya? Carecen de pared celular, son unicelulares, es importante mencionar, ¿no? Unicelular, ¿no? Presencia de flagelos, con flagelo. O sea, que esta sí se desplaza, ¿no? Sí se desplaza, sí tiene movimiento. ¿Qué más? Tiene un cromatóforo. 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 ¿Sí? O un estigma. Cromatóforo o estigma viene a ser un fotorreceptor. Un fotorreceptor que le permite responder ante el estímulo de la luz. Eso significa, ¿no? ¿Tiene cloroplastos? Claro que sí, tiene cloroplastos que contienen clorofila, ¿ya? Clorofila, tienen clorofila. ¿De qué tipo? Tipo A y B. De tipo A y B. Y te había dicho que también ellos pueden reservar, ¿no? Pueden reservar carbohidratos. Ahí está. Ponen aquí con un carbohidrato de reserva llamado paramilo. Carbohidrato de reserva, denominado paramilo. Paramilo. ¿Ya? Esas son entonces las características de ¿quién? De las euglenófitas. Un ejemplo de ella es la euglena. La euglena. La euglena sp. Ahí está la euglena. ¿Correcto? Luego vemos a la división pirrofitas. ¿Quiénes son las pirrofitas? Aquí están los dinoflagelados. ¿Ya? Acá están entonces reconociendo a los dinoflagelados. Dinoflagelados. Esta división, ¿sí? También son algas unicelulares. Son unicelulares. Ellas llegan a ser o formar parte del fitoplancton, ¿sí? Forman parte del fitoplancton en ambientes marinos. Presentan aquí sí que placas de celulosa, ¿ya? Acá sí hay placas de celulosa. Ahí está. ¿Qué más podemos decir de ellas? Que también contienen clorofila en sus cloroplastos. ¿Qué tipo de clorofila? A y C. Ahí está, A y C. Presentan también flagelos, con flagelo. Con flagelo, ¿correcto? Un ejemplo de ellas vienen a ser ¿quiénes? El Dinophysis y Piridí. Voy a poner aquí ejemplo. Dinophysis
el género Dinophysis y Pyridinium. Pyridinium. Correcto. Estas de acá son conocidas por generar la llamada marea roja. ¿Sí? Ellas generan la marea roja. Pero ¿cuándo ellas generan la marea roja? Que dicho sea de paso, para los peces es algo que puede ocasionarle la muerte. ¿Por qué? Porque cuando estas algas se aglomeran, ¿sí?, ellas emiten bioluminiscencia de color rojo precisamente. Lo cual se ha visto que en conjunto ellas sintetizan toxinas. Y esas toxinas son consumidas lamentablemente por los peces. Y se ha visto muchas veces que estos peces han fallecido, ¿no?, han muerto. Una gran cantidad de ellas al ver esa proliferación de este tipo de algas. ¿Correcto? Siguiente división. La división que crisófita. Las crisofitas. Las crisofitas son aquellas que albergan a las llamadas diatomeas. Las diatomeas. Estas son de diferentes formas en realidad, como las ves ahí en la imagen, ¿no? Esas diatomeas también son unicelulares. Son unicelulares, ¿está bien? Pero estas van a tener una pigmentación que va a diferenciar a estas otras dos que hemos visto, ¿no? Si bien es cierto, todas, mire, escúchalo bien, grábalo, está grabándose, ¿ok? Todas presentan cloroplasto con clorofilas. Todas tienen, por lo tanto, el pigmento verde, ¿sí? Como lo que hemos descrito en las eulenas y en las pirofitas. Las ambas, y es más, tú las visualizas, son de color verde o no, claro. Si hay color verde es porque tienen clorofila. Sin embargo, las crisofitas, aparte de presentar el clorofila, pigmento verde, ellas tienen un pigmento que va a dominar, que va a enmascarar a esa clorofila. Y es el pigmento, en este caso, llamado fucosantina, el cual le da el color pardo a estas algas. ¿Ya? Por eso a ellas se les conoce como algas pardas. ¿Sí? Voy a poner aquí. A ellas se les conoce como algas pardas. A ellas se les conoce como algas pardas. ¿Correcto? Ahí está. Listo. ¿Qué más podemos decir de estas unicelulares? Bueno, te había mencionado la pigmentación, ¿verdad? Vamos a poner entonces aquí. Presentan un pigmento que enmascara a esa clorofila. Pigmento, ahí está, llamado fuco o ficosantina. Fucosantina. ¿Está bien? Esto es el responsable, ¿ya?, del color pardo amarillento. El color pardo amarillento. Ahí está. ¿Sí? Pero te dije que tiene clorofila. Claro que sí, tiene clorofila. ¿Pero de qué tipo? A y C. Tiene del tipo A y C. A diferencia de la eulena, por ejemplo, ¿no? De la eulena es A y B, por ejemplo. Ahí está. A y B. Coincidentemente, en los dinoflagelados tiene A y C. Ahí está. Vamos a resaltarlo, ¿ya? En este caso, las diatomeas también, al igual que los dinoflagelados, tienen clorofila del tipo A y C en sus cloroplastos, ¿ya? También ellas tienen sustancias de reservas. La sustancia de reserva se llama crisolaminarina. Voy a poner acá sustancia de reserva, crisolaminarina. Las paredes celulares que ella presenta es una pared celular con placas de sílice. Pared celular
con placas de sílice. Ahí está. ¿Ok? Como te había mencionado, tiene formas diversas, ¿no? Tiene formas diversas, ¿correcto? Un ejemplo de ellas, algunas géneros, es Pignularia y Cocinodiscus. Acá, ejemplo, tenemos a Pignularia y Cocinodiscus. Cocinodiscus, ¿correcto? Ya está. Luego tenemos a la división clorofita. Y esta división es muy importante, ¿no? Es muy importante porque a partir de ella se dice que, pues, se han generado las demás otras plantas que hoy en día conocemos de manera terrestre, ¿no? Estas clorofitas, también llamadas algas verdes, ¿ya? Hay que mencionar aquí, división clorofitas, también denominadas algas verdes. Y es que sí, estas son algas de pigmento verde. Por lo tanto, lo que abunda aquí y lo que va a predominar es el pigmento verde, es decir, clorofila A y B, de todas formas. ¿Ya? Entonces acá mencionamos, vamos a mencionar, vamos a colocar el negrito y decimos, estas de acá, las clorofitas, que son algas verdes, se caracterizan porque algunas de ellas son unicelulares. Y a veces esas unicelulares también pueden ser que formen colonias, ¿no? Así como también hay organismos pluricelulares. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí, pueden ser unicelulares. Y ejemplo de algunas algas clorofitas unicelulares serían las clamidomonas. No te preocupes si no se entiende lo que estoy escribiendo, lo que estoy mencionando, porque lo voy a escribir. Clamidomonas. Ahí está. Pero también te dije que existen, ¿qué? Coloniales o pluricelulares. Hay pluricelulares. Y coloniales. Y el más conocido, ¿sí? El más conocido, por ejemplo, como colonial, es el Volvox. Y en el caso de las pluricelulares está la ulva lactuca, ¿sí? Ulva lactuca, ¿correcto? Como pluricelular. Ella también presenta en este caso, ¿qué? Clorofila, te dije, ¿no? Pigmento clorofila. ¿De qué tipo? A y B. Ahí está. Importante resaltar ello. Ellas presentan, por lo general, las pluricelulares, se va a evidenciar una coloración verde brillante. ¿Ya? Se evidencia una coloración verde brillante. Pueden haber también formas como son laminares, ¿no? Son características de esta división. Entonces voy a poner aquí lo siguiente. ¿Correcto? Vamos a ver acá, si nos alcanza. A ver, aquí creo. ¿Ya? Entonces acá, las pluricelulares pueden ser filamentosas como la clodofora. Voy a poner acá. Las pluricelulares, como las clodoforas, son filamentosas. Entonces, una característica acá es que también sean filamentosas. Ahí está, filamentosas. O también laminares, por ejemplo, laminares como la ulva. Ahí está. Entonces, mira, te estoy mencionando filamentosas como cladofora y laminares como la ulva. Voy a poner a ver si me alcanza aquí. Creo que sí. Cladofora, el género cladofora. Y laminares como la ulva. Ahí está. Mejor. ¿Ya? Ahí. ¿Correcto? Listo. Bueno, como te dije, estas se les considera que son las plantas más complejas que evolucionaron a partir, ¿no? O sea, a partir de ellas han evolucionado, ¿no?
las demás que hoy en día nosotros conocemos de forma terrestre, ¿ya? A partir de estas, de las clorofitas. Y esto ha sido pregunta también, ¿sí? Ha sido pregunta, así de esa manera. A partir de las clorofitas es que se han generado, han evolucionado las otras plantas que hoy en día conocemos de manera terrestre, ¿no? Luego está la división feofitas. Y en la división feofitas están aquellas plantas, aquellas algas que tienen una longitud mucho mayor a diferencia de las anteriores. Ay, perdón. Mucho mayor que las anteriores. ¿Sí? Estas pueden llegar a medir, por ejemplo, ¿no? Longitudes cerca de 100 metros, ¿no? Un poco más de 100 metros, ¿eh? Pueden hacerlo. O sea, los puedes visualizar. Es mucho más fácil visualizar. Son bien grandes. Muchas veces sirven de camuflaje de otros seres vivos. ¿Sí? Para evitar ser vistos, para evitar ser comidos. ¿Ya? Estas feofitas se caracterizan también por tener un color pardo. Son algas pardas, ojo. Algas pardas también. Ahí está. Estas de acá generalmente son algas marinas. ¿Está bien? Son algas marinas. Y ese color pardo evidentemente es por la presencia de la fucosantina. Pero también existen otros pigmentos que hay que mencionarlos. Vale mencionarlos. Entonces, esta de acá, que es una alga verde, perdón, una alga parda, tiene ese tipo de coloración por los pigmentos, como por ejemplo la ficosantina o fucosantina, pigmento, fucosantina, por también tener carotenos, que es el color anaranjado. ¿Sí? Ahí está, carotenos, que es el color anaranjado. Pero también tiene, ¿qué? Clorofila, ¿ya? Lo voy a poner aparte. También tiene clorofila. ¿Qué tipo de clorofila? A y C. A y C. ¿Sí? A y C. Estas son algas, como te había mencionado, las más grandes. Son las más grandes a comparación de las que acabamos de mencionar y de la siguiente que nos falta hablar, son las más grandes y resistentes. ¿Correcto? Ahí está. Y resistentes. Estas feofitas, si bien es cierto, son algas muy grandes, como lo acabamos de mencionar, es lo que les va a permitir a ellas, pues, tener, en este caso, tejidos más o menos diferenciados. Más o menos diferenciados. ¿Ya? Ellas van a adoptar estructuras que son semejantes, ojo, semejantes. Ojo que la palabra semejante no significa igual, sino parecidos. Estructuras semejantes a las plantas superiores, o sea, esas las que se encuentran acá de manera terrestre. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Qué estructuras, por ejemplo, en ellas son fácilmente de visualizar? Porque son grandes. Pues. Entonces, en ellas podemos visualizar lo siguiente. En ellas podemos visualizar, por ejemplo, una estructura que parece hoja, pero no es hoja. Se le llama filoide. Tiene forma de hoja. ¿Qué más? El cauloide o taloide. El cauloide o taloide. Ahí está. Que tiene forma de tallo. Y el rizoide, que tiene forma de raíz. Pero no es raíz. ¿Correcto? Muchas de ellas, por ser, pues, tan grandes, han sido utilizadas, ¿no? Han encontrado que en ellas se puede utilizar como alimento. Entonces, el hombre hace uso de ellas de forma alimenticia, ¿sí? Las consume, sirven como alimento, son alimento. ¿Y qué género? Alimento para el hombre. ¿Y qué género? Laminaria. El género laminaria. Ahí está. A partir de este también se pueden obtener alginatos. Y estos alginatos son usados como estabilizadores de alimentos, ¿no? Protegen en este caso a los alimentos. ¿Ya? Entonces, esta división, ¿ok? Llamada feofitas, se presentan aquí algas
mucho más grandes que las demás. Bien, metros de metros, ¿correcto? División rodofita. ¿Qué hay en la división rodofita? En la división rodofita están las algas rojas, allá. Algas rojas. Estas algas rojas se deben a un pigmento, pues. ¿Cómo se llama ese pigmento? Este pigmento que ellas presentan en cantidad y es el que ha dominado, ha enmascarado al pigmento verde de la clorofila, se llama ficoeritrina. Pigmento, ahí está, ficoeritrina. Ficoeritrina. ¿Qué es lo que le da el color rojito? Pues ya sí, el color rojito. Aquí es donde se encuentra el yuyo, lo que te estaba mencionando, ¿ya? Pero no necesariamente es rojo estas algas. Hay variedad, hay tonalidades, hay una variedad de tonalidades. Entre ellas está el color azul. Y si te mencionan el color azul, está pues la ficobilina. Pero lo que predomina aquí es la ficoeritrina, ficobilina, que le da el color azul. ¿Correcto? Ahí está. ¿Está bien? Bueno, como te dije, las tonalidades que estas algas pueden presentar entre rojo, azul, verde, porque seguro tú te estarás preguntando, pero si estamos hablando del yuyo, el yuyo que yo sepa en mi plato es de color verde. Cuando yo voy al mercado, veo un color verde, hasta negruzco, claro. ¿Ves que está adoptando diferentes colores? Claro, adopta diferentes colores, ¿sí? Tonalidades sobre todo oscuras. Y eso va a depender del ambiente donde se encuentre. Recuerda que la masa de agua tiene varias capas. Desde el fondo marino, que es donde a ellas se les va a encontrar. Ellas están sujetas a sustratos que hay en los fondos marinos, alrededor de los fondos marinos. ¿Sí? Y a medida que estas, pues, de repente que son arrancadas, van a ir cambiando sus tonalidades hasta llegar a la superficie. Por eso que cuando tú lo tienes, ese yuyo está vendiéndose en el mercado, tiene una coloración verde, cuando en realidad debería tener una coloración roja. Y es que así está al inicio, de color rojo. Pero ¿qué sucede? Que a medida que va cambiando, va subiendo a la superficie, esos colores van a ir variando. ¿Por qué? Porque hay una activación de las radiaciones solares. Esas radiaciones solares lo que van a hacer, ¿te acuerdas? ¿Qué hacen las radiaciones? Excitan a la clorofila. Por eso es que a medida que la luz incide de manera más directa a estas algas, va a ir activando diferentes pigmentos, entre ellos la clorofila. Por eso que tú lo ves de color verde. Sin embargo, a lo largo que ha ido desplazándose esta alga, no por ella misma, sino porque la han arrancado, ¿no? Porque ella no tiene flagelo, ojo, ¿ah? Entonces, ella va a ir variando, porque la luminosidad va a ir variando dependiendo de la altura de la masa de agua, ¿correcto? Por eso es que vamos a hablar que esta va a ir variando de colores, ¿ya? Pero la que predomina aquí en la división rodofita es el color rojo, por lo tanto lo que predomina es el pigmento ficoeritrina. Aquí están pues las plantas comestibles también, ¿no? Acá también están las plantas comestibles. Estas también almacenan almidón, ¿sí? Que es un polisacárido, entonces voy a poner aquí. Estas almacenan un polisacárido, polisacáridos, conocido como el almidón de Floridías. Almidón de Floridías. Así se llama, ¿correcto? Además de sacarosas, además de lípido. Y de lípidos.
¿Sí? Entonces, almacenan polisacáridos, sacarosas, lípidos, ¿no? Recuerda que la sacarosa, en este caso, ¿qué es? Es un disacárido, ¿no? Bien, tenemos acá un monosacárido, otro. Un lípido también puede producir, ¿verdad? Un ejemplo de ellas, ¿cuál es? En el ejemplo te dije el yuyo, ¿no? Ahí está. Te voy a poner acá. Chondracanthus chamisoy, el más conocido. Chondracanthus chamisoy. ¿Quién es el Chondracanthus chamisoy? El yuyo. Esto es el yuyo comestible, ¿verdad? Pero hay otras también. Está la rodimenia y está la porfira. ¿Ya? Pero este de acá es el que más utilizamos nosotros, el que sabemos. ¿Correcto? Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina y ya nos vamos a la segunda división. ¿Quién es? Las briofitas. Estos son los musgos, pues. Musgos y hepáticas te hablan, ¿verdad? Te están hablando de los musgos y de las hepáticas. Estos musgos y hepáticas solamente presentan, ¿qué? A una división llamada briofitas. Briofitas. Pero antes de avanzar, porque acabo de recordar que nos falta mencionar el ciclo de vida, ¿verdad? Ya. Entonces, como esta es única, no hay problema. Antes de avanzar esta parte, hay que mencionarles acerca del ciclo de vida de las algas. En este ciclo de vida de las algas, un ejemplo te están dando es el ciclo de vida de la ulva, ¿no? ¿Qué era la ulva? ¿Qué división pertenecía? A la división clorofita, ¿no? A la división clorofita. Perfecto. Ahí está. Vemos entonces aquí la alternancia de generaciones, ¿ya? Mira, estamos hablando de la división clorofita, ejemplo, la ulva lactuca. Todo empieza desde ¿qué? Todo empieza desde las esporas. Las esporas, ¿cómo son? Las esporas son haploides. ¿Recuerdas? ¿Siempre va a ser así? Sí, siempre va a ser así. Las esporas son haploides. ¿Qué hacen esas esporas? Esas esporas dice que van a germinar. Cuando ellas germinan significa que van a crecer, se van a ir desarrollando. Por eso ves la diferencia, mira, ve. De aquí a aquí. Mira ahora cómo están. Han germinado. Y esto lo están haciendo por mitosis, pues. Y cuando ellas germinan, se convierten en esto, mira, en esto. En esto se convierte. ¿Qué es eso? Son los gametos, a los cuales se denomina gametofito. Los cuales pueden ser gametofito masculino o gametofito femenino. Si esto lo producen las esporas cuando germinan y lo hacen por mitosis, siendo las esporas haploides, ¿cómo serán los gametofitos masculinos y femeninos? También serán haploides. También serán haploides. ¿Correcto? Ahí está. Esos gametofitos, ¿qué contienen? Gametos. Dentro de esta plantita llamada gametofito, ¿sí? Ahí está. ¿Quiénes están? Están los gametos masculino y femenino. ¿Correcto? Ahí está. Esos gametos tienen flagelo, los cuales van a permitir que ambos naden y se encuentren. Y cuando estos se encuentran, se van a fecundar. Recordando que cada uno tiene, en este caso, o son células haploides. Cuando se unen, forman una célula diploide, la cual la denominamos cigoto. Ese cigoto va a crecer, va a germinar, ¿sí? Y por mitosis se convierte en un esporofito. Y cuando ese cigoto que se formó, que es 2N, ¿sí? germina significa empieza su proceso, su desarrollo y crecimiento, sigue siendo 2N.
y por mitosis origina el esporofito. Es decir, que si el cigoto es 2N y se forma a partir de él el esporofito por mitosis, decimos que también el esporofito tiene 2N. Ese esporofito entra en meiosis, es decir, se reduce, ahí está la carga genética. ¿A qué? A la mitad. Por eso de 2N se convierte en N y forma nuevamente las esporas. Entonces, lo que acabamos de ver es la alternancia de generaciones. Ahí está la alternancia de generaciones. Pasa de mitosis, de una división mitótica a una división meiótica. Ahora sí, vamos a hablar acerca de los musgos, ¿no? Ahí está. Ese musgo también tiene sus características, también tiene una forma, un ciclo de vida, donde alternan divisiones tanto mitóticas como meióticas. ¿Qué característica tienen los musgos? Primero que nada, vienen a ser las plantas terrestres más primitivas. Mira, son las plantas terrestres más primitivas. ¿Sí? Son las plantas terrestres más primitivas. ¿Correcto? Ahí está. Ojo con esta característica que no es igual a las clorofitas, ¿no? En las algas clorofitas habíamos mencionado que vienen a ser las clorofitas, aquellas algas, que a partir de ellas van a evolucionar las otras plantas, como las terrestres. Acá en los musgos te está diciendo, son las plantas terrestres más primitivas. ¿Y por qué lo dice? Porque estas necesitan aún vivir en un ambiente de humedad. Porque ellas requieren humedad, por eso. Ellas tienden a crecer en cualquier suelo húmedo, en alguna corteza de un árbol que esté húmedo, puede crecer de repente en muros viejos, ¿no? Donde hay caídas de agua, por ejemplo, ¿no? O sea, si tu caño, tu tubería está goteando y no lo has arreglado, en un tiempo vas a ver a este musgo, ¿no? Vas a encontrar a este briófito, ¿ya? Todavía está arraigado, necesita un ambiente húmedo. Y eso es lo que hace que más bien que estas plantitas tengan un tamaño muy reducido. Porque son chiquititas, bien chiquititas. Miden milímetros, son bien pequeñitas. ¿Correcto? Y debido a ese tamañito, es que estas plantitas no presentan órganos tampoco que se diferencian. No lo necesitan tampoco, porque como son tan pequeñitas, ¿para qué quieren un xilema? ¿Para qué quieren ¿para qué quieren un tallo específicamente? ¿Para qué quieren una raíz específicamente? Si lo tienen todo. Porque normalmente una planta que tú ves de manera terrestre necesita tener unas raíces para poder absorber, ¿no?, el agua. Pero estas no van a necesitar todo ello. ¿Por qué? Porque la humedad está en sí y la absorben a través de todo su cuerpo. ¿Para qué van a requerir una raíz? No hay. Lo mismo son con las hojas, ¿ya? Entonces acá también van a adoptar otro tipo de nombres. Por ejemplo, ¿no? A estas, vamos a poner aquí, a estas vamos a ver que tienen, por ejemplo, ¿no?, una estructura denominada tallito, pero no es tallo. Hojita, pero no es hoja. Y un rizoide, pero no es raíz. ¿Correcto? Esos nombres también, a esos nombres también se les agrupa como plantas talofitas. Estas también son talofitas. Son talofitas. Tienen tallito, hojita y rizoide.
Ahí es. Irrisótil. Carecen, te dije, ¿de qué? De un sistema conductor. No hay xilema, no hay floema. Carecen de xilema y floema. Ahí está. Carecen de xilema y de floema. ¿Correcto? Ahí está. Es decir, sus tejidos de estas no están diferenciados. Tejidos no diferenciados. ¿Qué hay con la clorofila? ¿Tienen clorofila? Claro que sí. ¿Hay pigmento clorofila? Porque son verdes. Del tipo A y del tipo B. ¿Hay pared celular? Claro que sí, con pared celular de celulosa. De celulosa. ¿Correcto? Ahí está. Y lo que predomina en el ciclo de vida de estas plantitas chiquititas es la fase gametofítica, es decir, la fase haploide. Perdón. Vamos a ver entonces el ciclo de vida para ver de lo que estoy hablando. En el ciclo de vida de los briofitos ocurre lo siguiente. Todo empieza a través de las esporas. Todo empieza a través de las esporas. ¿Dónde están? Acá están, mira. Esporas. ¿Cómo son las esporas? Haploides. Esas esporas en un ambiente húmedo germinan y se convierten, mira, en esa estructura que parece un tejido, pero no lo es. Ya, mira, ve, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se va organizando, ¿no? A través de la germinación de las esporas. Esto lo hace a partir de la mitosis. Acá hay división celular de las esporas. Por eso que eso también es haploide. ¿Qué sucede con estas esporas cuando van germinando? Se convierten en algo como ello, mira, ve. Unas plantitas chiquititas, mira, ve, aquí. Ahí está. Son varios, mira, ve, acá hay como 5, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo se denominan todo ese conjunto? Gametofito. Son los gametofitos. Como provienen de la mitosis, estas siguen siendo haploides. Claro, es que los gametofitos son haploides. Los gametofitos son haploides. Esos gametofitos, como te había comentado, pueden ser, ¿qué pueden ser? Pueden ser femenino o masculino. Estos gametofitos, ahí está, pues están las flechitas de esta manera, estos gametofitos, ahí está, van a presentar una estructura denominada arquegonio. Dentro de ella está la oósfera. ¿Qué es la oósfera? Es el gameto femenino. Ahí está. Y en el caso de este otro gametofito, está la estructura denominada anteridio, donde dentro de él se producen los llamados anterozoides, que son células haploides, masculinas haploides. Ambas son haploides, ¿por qué? Porque provienen ¿de qué? Provienen de un gametofito, y el gametofito es haploide. ¿Correcto? ¿Qué va a pasar con esto de aquí? Con esta oósfera y este anterozoide, pues se van a fecundar. Cuando se fecundan, forman una célula, ahí está, N más N, ¿qué forman? Forman un esporofito, N más N, ¿qué me da? 2N, me da 2N. Ese esporofito crece y se convierte en esta estructura. Un esporofito adulto se le llama. Un esporofito adulto. Ese esporofito adulto ya se diferencia, ¿sí?, en lo siguiente: en un filamento, en un esporangio que contiene una cápsula y que contiene una cofia. Esa cofia lo que hace es abrirse para liberar a las esporas. ¿Sí? Ahí está.
para liberar a las esporas. Aquí tienes a la mano izquierda una imagen, ahí está, una imagen del briofito. Mira aquí lo siguiente, tiene un gametofito y también está el esporofito. O sea que el gametofito, la fase gametofítica, siempre está allí. Desde que se origina, ¿no?, un briofito, un musgo, a lo largo del ciclo de vida de la misma, permanece el gametofito. Por eso se dice que en los briofitos, la fase dominante, ojo, esta viene a ser la fase dominante, gametofito. Fase dominante, gametofito. ¿Cómo es? Haploide. ¿Correcto? Ahí está. Siguiente división, la división pteridófita. ¿Y quiénes están aquí? Los helechos. Mira, pteridófita, división pteridófita. Aquí están los helechos. Están los helechos. Aquí vamos a ver diferencias con los briofitos. Tú acá tienes que hacer un cuadro comparativo entre los musgos y los helechos. Y vamos a encontrar diferencias muy claras. Y una de ellas es que estas plantas, al tener mayor tamaño, sí presentan tejidos conductores. Sí hay diferenciación, en este caso, de tejidos. Acá sí hay, ¿ya? Acá sí va a haber, ¿correcto? Este helecho, que vamos a cambiar aquí porque está colocado ciclo de vida de un musgo, pero ese no es un musgo. Un lapsus, vamos a ver acá el lapsus, vamos a cambiar esto, ¿ya? Porque ese es un helecho, no hay que confundir. Este es un helecho, ¿ya? Entonces, a sacar esto, a ver, mantener. Este ciclo de vida es de un helecho. Vamos a cambiar aquí, de un helecho. De un helecho. Allá, estaba con mayúscula, no hay problema. De un helecho. Vamos a ampliar y tenemos lo siguiente. Entonces, te estaba mencionando las características, ¿no? Vamos a poner aquí las características. División pteridófita. ¿Cómo diferencio yo a la división pteridófita? Acá sí hay tejidos bien diferenciados. Número 1. Tejidos bien diferenciados. A estas plantas, ya que tienen diferenciación de tejidos, es decir, hay raíz, hay hoja y hay tallo. Acá ya hay raíz, hoja y tallo. Por eso es que se le denominan traqueofitas. Son traqueofitas o también llamados cormofitas. ¿Qué es eso? Eso significa que tienen hoja, que se llama fronde, hoja compuesta. Tienen tallo subterráneo, llamado rizoma. Y tienen raíz. ¿Ves? Hoja compuesta voy a poner aquí. Como la que ven ustedes ahí en la pantalla. Es una hoja compuesta. Ahí está, miren, más bonito se ve aquí abajo. Es una hoja compuesta. ¿No? También hay que mencionar que si es de color verde, tiene clorofila. ¿Qué clorofila? A y B. Perfecto. ¿Tiene pared celular? Claro que sí, pared celular de celulosa. Ahí está, pared celular de celulosa. Bueno, hablemos de su ciclo de vida. ¿Cuál es el ciclo de vida de un helecho? Tenemos aquí, todo partimos de una espora, mira, ve. Estas esporas, ahí está, cuando se liberan en un ambiente húmedo, porque también ellas requieren un ambiente húmedo, no tanto como la de los musgos. Los musgos cuando no reciben agua, cuando no hay humedad, se mueren.
Estas de aquí sí resisten. Esas esporas germinan y mira lo que se genera. Mira ese tipo de tejido que se va generando. Mira esa estructura. A esa estructura le denominamos, lo voy a escribir grande, mira, ve, prótalo. Mira la forma que tiene de un corazón. Ese prótalo también se le denomina el gametofito. O sea que aquí ahora adopta un nombre, prótalo o gametofito. ¿Cómo es este? Este es haploide. ¿Por qué? Porque ya proviene de la división mitótica de las esporas. Recuerda que las esporas, ¿cómo son? Haploides. Cuando éstas reciben la división mitótica o realizan la división mitótica, se convierte en gametofito o prótalo. ¿Dónde? En los helechos. Ahí se denominan prótalos. Ese prótalo sigue dividiéndose. Y mira, se forma en algo tan bonito como esto. Mira, ve. Ahora sí puedo diferenciar, parece un corazón, ¿no? Exactamente parece un corazón. ¿Correcto? Ese prótalo o gametofito que es haploide presenta dos estructuras, los arquegonios, ahí está, y presentan los anteridios. Esos arquegonios, acá está abajo, y anteridios, ¿qué es lo que van a presentar dentro? Contienen a los gametos. ¿Cuáles son esos gametos? La oósfera. Y en este caso, el anterozoide, en el caso masculino. La oósfera es haploide. El anterozoide es haploide. Célula masculina y célula femenina, respectivamente. ¿Sí? Entonces, el anteridio y el arquegonio son estructuras que albergan los gametos, como la oósfera, como el anterozoide. Si ambos son NN, vemos que el anterozoide nada hacia la oósfera. Y cuando nada, la fecunda. Y al fecundar, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar la formación de una célula diploide. N más N, 2N. Mira, ahí se está formando la nueva estructura. Mira, les estoy exagerando de color rojo. Mira, ahí está. A través de la fecundación. N más N me va a resultar un embrión del tipo 2N. ¿Qué es este que se está generando? Este de acá. Sí, es este. Ahí está. Este de acá. ¿Sí? Listo. Este, que es un embrión de 2N, que proviene de la fecundación de la oósfera y del anterozoide, va a dividirse mitóticamente y se convierte en un esporofito. Si se divide mitóticamente, entonces este permanece con su carga genética 2N. Y eso es lo que nosotros vemos en realidad. Nosotros vemos al esporofito. Ese esporofito que muchas veces lo utilizamos como plantas ornamentales, ¿no? Ahí como ven a la mano izquierda inferior, ¿no? Al lado izquierdo inferior, ustedes están viendo a este helecho. Se utiliza de manera ornamental. Este esporofito está aquí. Mira a la izquierda. ¿Qué contiene? Contiene raíces. Que están fijadas, ¿no? Están fijadas en el suelo. Pero también acompañadas de un tallo, denominado rizoma. Entonces, a ese tallo, que es subterráneo, se le denomina ¿qué? Rizoma. Esto está sumergido, está en el suelo, en la tierra, tú no lo ves, tendrías que escarbar para poder verlo. Lo que tú ves es la hoja. La hoja viene desde ¿dónde? La hoja, si bien es cierto, viene desde aquí, ¿ya? Y a todo esto se le denomina hoja o fronde, o fronda, unas hojas compuestas. ¿Qué contienen? Miren abajo, donde está acá la flechita que estoy haciendo, la flechita. En el lado del en vez, digámoslo así,
Hay unas esferitas aplanadas, bueno, ya no sería esferita si está aplanada. Parecen unas lentejitas ya, ahí está mejor. Parecen unas lentejitas. Estas estructuras que parecen unas lentejitas se denominan ¿qué? Se denominan soros. Soros. ¿Quiénes son los soros? Los soros son estructuras que contienen a los esporangios. A ver, este es un soro. Vamos a dibujar. Este es un soro. Soro. En el soro se encuentran los llamados esporangios. Ahí está, de color negro voy a poner. Esporangios. Y esos esporangios que contienen, mire, wow, ¿cuántos los protegen? Esos esporangios contienen a las esporas. Por eso me detuve aquí y dije, ese esporofito que es 2N, a través de sus soros que contienen esporangios, ¿correcto? ¿Qué hacen? Liberan, esos esporangios que son 2N, liberan las esporas. Ahí está. Por ello. Ya, ese es entonces el ciclo de vida de los helechos. ¿Sí? Vamos a ver entonces la siguiente. Y empezamos con ese segundo grupo, con semillas y flores, también denominadas espermatofitas. División entonces, gimnosperma, y vamos a ver las angiospermas, ¿verdad? Gimnospermas, y nos vamos a referir también a las angiospermas. Empezamos con las gimnospermas, ¿por qué? Porque las gimnospermas, o entre las gimnospermas y las angiospermas, las gimnospermas son más primitivas, ¿sí? Son las más primitivas, por eso. Bueno, a estas se les llaman espermatofitas porque provienen, ¿no? Ahí está el prefijo esperma, de semilla, y fitos, que significa plantas. Estas son aquellas, ¿no? Digámoslo así, entre las gimnospermas y angiospermas, vienen a ser aquellas que ya vienen a colonizar, ¿no? Todos los ambientes terrestres, sobre todo. Entonces, son organismos que se les denomina, valga la redundancia, son los dominantes, organismos dominantes. Entonces, han venido adaptándose, claro está, han venido adaptándose. Por ejemplo, nosotros normalmente, en el caso de las gimnospermas, no se va a encontrar necesariamente aquí en el Perú. Estas en realidad crecen en otros lugares, ¿no? En lugares mucho más fríos, sobre todo. En los polos, por ejemplo, ¿no? O en zonas de América, por ejemplo. Son propios de, en Estados Unidos. Son propios de otros lugares que las condiciones son distintas, ¿no? Los climas son totalmente diferentes, en este caso, al que tenemos nosotros. Sin embargo, en el Perú se ha podido adaptar este tipo de plantas, como por ejemplo al pino, ¿no? Aunque el pino, en este caso, requiere de un cuidado muy especial, sobre todo el hecho de que consumen mucha agua, ¿no? Entonces, como no son propias de la costa, por ejemplo, ellas, ¿no? Pero han logrado muchas veces pues, adaptarse, ¿no? Se han adaptado. En la sierra ni qué decir, se ha reforestado inclusive, ¿no? Cerca de algunas mineras, quizás algunos de ustedes han viajado cuando van a la sierra, que es donde hay mayor cantidad de minas. La mayoría de veces en los paisajes vemos muchas de estas plantas. Con esto las vienen reforestando, ¿no? Algo a lo cual yo me opongo, porque bueno, son plantas que en realidad requieren, como les digo, mayormente agua, y el agua es lo que menos tenemos. Bueno, aunque en la sierra, bueno, hay otras condiciones, como son los glaciares, se aprovecha mucho mejor, en este caso, más, o sea, hay mayor cantidad de agua. Sin embargo, el hecho de porque tengamos mayor cantidad de agua no significa que debamos de gastar, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, dentro de estas plantas con semilla están las de la división gimnospermas.
Son plantas que las denominan plantas con semillas, pero que están descubiertas, es decir, desnudas, es decir, no tienen fruto. Pongo aquí, plantas con semillas al descubierto significa sin fruto. No hay fruto. ¿Cómo es esto? Bueno, para que tengas una idea de qué es el fruto. El fruto es lo que en realidad nosotros consumimos en una fruta, para la redundancia, ¿verdad? Cuando ustedes consumen un durazno, un melocotón, ¿qué encuentran? Una parte carnosa y una parte dura en la parte del medio. Que no te la comes si tú le dices la pepa, ¿verdad? Claro, que es la semilla en realidad. Entonces, en realidad esto solamente es lo que está dentro, la pepa. Ellos nomás tienen pepa. Pero no hay qué, no hay esa carnosidad que podemos consumir en un melocotón, en un durazno. No hay eso. Esa carnosidad que te comes, ¿no? Ese jugosito, eso no hay. Eso no está aquí. Por eso te dice, plantas con semillas al descubierto sin fruto. ¿Sí? Este es el ejemplo, ¿sí?, de las coníferas. Por eso te dicen aquí, el grupo más representativo en las gimnospermas son las coníferas, que precisamente son esas semillas al desnudo. Son conos, también se denominan conos. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Acá está, mira, este de acá y este de acá. ¿Qué hay ahí? Ahí están aquellas células que van a permitir, aquellos gametos que van a permitir la reproducción. O sea, cada uno de ellos contiene ¿qué? Contiene en este caso o bien óvulos o contiene polen. ¿Te das cuenta? Mira. ¿Están por separado? Sí. En el mismo cono no están los dos sexos. Ojo con ello. En el mismo cono no están los dos sexos. Están en diferentes conos. ¿Es la misma planta? Sí. Pero en esa misma planta hay varios conos. Y los conos tienen diferentes sexos en una misma planta. A eso se denomina, son unisexuales. Son unisexuales. ¿Ya? Vienen a ser entonces unisexuales. Acá la característica de estas plantas es que son leñosas. Sí o sí son leñosas. El uso que se les ha venido dando a estas coníferas es el uso maderable. Muchas veces decimos, mira, este es mi mueble de pino. Tengo mi mesa de pino. Mis sillones están hechos de pino. Y también habrán escuchado el pinol o el pinesol. ¿Has limpiado alguna vez tu casa con ello? Claro, es que ese también es el uso que se da. O sea, puede ser ornamental, ¿no? Maderable, y también tiene un uso, en este caso, por la esencia, ¿no? Las esencias que estas pueden tener para los desinfectantes, ¿no? Que le echan a los desinfectantes, en este caso. ¿No? Algunos lo utilizan como desinfectantes, otros son odoríferos, ¿no? Para como ambientadores, esa es la palabra, como ambientadores lo utilizan, ¿no? ¿Qué otras características más? Las voy a poner antes de olvidarme. A ver, estas de acá también tienen una fase dominante, que es la fase esporofítica. O sea, lo que nosotros vemos ahorita es la fase esporofítica. Estas también son plantas cormofitas o traqueofitas, porque aquí sí hay tallo, raíz y hoja. ¿Sí? Acá hay tallo, raíz y hoja. Acá hay clorofila, claro, ¿son de color verde o no? Por eso son clorofila, tiene clorofila A y B. ¿Tiene pared celular? Claro que sí hay pared celular. Claro que sí, hay pared celular de celulosa. ¿Ya? Te había colocado aquí, entonces te había mencionado uso maderable, ornamental, ¿no? Ahí está. Sobre todo lo utilizamos en las épocas de Navidad. Claro, de plástico, pero ahí está. ¿La conoces, sí o no? Claro que sí. Y en otros países seguro habrás visto, ¿no? Que te van a cortar, inclusive escogen qué tipo de árboles quieren y se los llevan. ¿Correcto? Entonces, eso es más que nada, ¿no? Una de las características. Cabe también resaltar algo que ya es evidente, pero hay que mencionar. Oye, ¿tienen flores? Claro que sí, tienen flores, pero sus flores son primitivas. Tienen hojas carpelares, ¿sí? O sea, cada uno de estos, mira, ve, estos de acá. Estos de acá, estos conitos, ahí están, mira.
Mira, lo que te estoy delimitando, ahí está. Con hojas carpelares. Hay flores primitivas sin pistilo. ¿Y por qué menciono aquí el pistilo cuando hablo de flores primitivas? Porque las flores, las que conocemos hoy en día, esas que tienen un color rojo, amarillo, ¿no? Naranja, las flores presentan o son en ese caso la representación de los órganos masculino y femenino, por eso. Y el pistilo pertenece o forma parte de los órganos femeninos, ¿no? Es un órgano femenino. En el pistilo, pues, es donde voy a encontrar los ovarios, voy a encontrar los óvulos. Lo que no significa que no tenga óvulos. Sí tiene óvulos esta planta. Simplemente lo que no hay es el pistilo. El pistilo es la estructura, ¿no? Es esta de acá. ¿Te acuerdas? Mira, ¿ves? Parecía un jarrón, ¿no? Que se componía por estigma, por estilo, por los ovarios y por los óvulos. Bueno, no tiene la estructura en sí. ¿Ya? Son flores primitivas sin pistilo, con hojas carpelares, duras. ¿Ya? Por eso ustedes ven aquí cono ovulado femenino, cono de polen masculino. ¿Te das cuenta? Este vendría a ser entonces un ejemplo del ciclo de vida del pino. Te van a preguntar, no creo que no lo van a hacer, no creo que lo hagan. Sin embargo, aquí está. Tenemos aquí cono del polen, cono ovulado. Entonces, en ese cono, ¿qué hay? Pues hay polen. ¿Cómo se denomina? Hay microesporangios. ¿Y los microesporangios qué hacen? Generan polen. Eso es lo que hacen. Los microesporangios generan polen. ¿A través de qué? De la meiosis. Lo mismo va a pasar con el cono ovulado. A través de la meiosis generan a las megasporas. Estas de acá, ¿sí? Tanto el polen como las megasporas contienen a los gametos tanto masculinos como gametos femeninos, respectivamente. Donde esos gametos tienen células, las cuales dichas células pues van a ¿qué? A fecundarse. Cuando se fecundan, forman un embrión y luego, cuando este embrión termina, se convierte en semilla. Y así hasta llegar a formar un esporofito maduro. ¿Correcto? División angiospermas. ¿Cómo yo caracterizo a las angiospermas? Las angiospermas son plantas, primero para empezar, que tienen semillas, al igual que las gimnospermas, pero esas semillas están dentro del fruto. O sea, quiere decir que sí hay fruto. Y eso es gracias a la presencia del pistilo, te dice. Esta división es la que más abunda, hay en mayor cantidad. Y también requiere, por lo tanto, una clasificación. Por eso que ahí también vamos a clasificar ahí, ¿a quién? A las angiospermas. ¿Cómo las clasificamos? A través de ser, ¿qué? Monocotiledóneas o dicotiledóneas. Y cuando hablamos de mono o dicotiledóneas, también tiene una caracterización. O sea, yo como reconozco en el campo si estoy ante una dicotiledónea o una monocotiledónea. Como verás, las puedes, en este caso, diferenciar a través de los embriones, a través de las hojas, a través de los tallos, a través de las piezas florales, a través del polen. Si tú en el campo, bueno, por ejemplo, te dicen, ¿no? En una pregunta, Pepito va al campo, ¿no? Ahí está. Y se le ha pedido que haga una recolección, que haga una colecta, en este caso, de plantas, ¿no? Pero él debe de clasificarlas, ¿no? En monocotiledóneas y dicotiledóneas. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué necesitaría, ¿no? Este jovencito tener para poder diferenciar entre una mono y una dicotiledónea?
Entonces él va al campo y sabe pues su clase de biología que he llevado y dice, no, pues bueno, voy a mirar pues los embriones. Si yo veo que hay 2 cotiledones, será dicotiledonea. Si observo que hay un cotiledón, será monocotiledonea. Pero tal vez no encuentre en el campo los cotiledones, no encuentre los embriones. Va a ser bien difícil encontrarlos, pero bueno. Pero sí tiene las hojas. Porque de repente el lugar donde le han pedido que haga esa investigación es un lugar donde solamente hay plantas grandes. Entonces imagínate, encontrar los embriones así nomás va a ser bien difícil. Entonces se acuerda que también a través de las plantas puede hacer el reconocimiento. Y mira aquí, observas. Y él puede mirar mediante las hojas lo siguiente, las nervaduras. Si esas nervaduras, mira, son ramificadas, como lo que estoy dibujando, mira, son ramificadas, ahí está, esto de aquí, esta es la ramificación, inmediatamente son dicotiledóneas. Pero si estas plantas, estos árboles de repente, o plantas pequeñas, tienen las nervaduras paralelas, voy a estirar esta hoja, ¿ya? Voy a estirar esta hoja. Vamos a estirar esa hoja. Mira, cuando yo estiro esa hoja, encuentro lo siguiente. Las nervaduras, ¿cómo son? Mira, ¿cómo son? Paralelas, claro. Eso ocurre, por ejemplo, en la caña de azúcar. Ah, ahí está. Precisamente la caña de azúcar es una monocotiledónea. Listo. Supongamos que se han caído todas las hojas. Piña, ¿no? Entonces no puede evaluar mediante las hojas. Pero sí sabe que puede realizar cortes transversales en los tallos. Y cuando él realiza el corte transversal en los tallos, puede encontrar lo siguiente. Puede encontrar el xilema y el floema. Xilema y floema. Ese xilema y floema en conjunto se llaman haces vasculares, ¿no? Esos haces vasculares son el xilema y floema. Pueden estar de manera ordenada, dispuesta radialmente, ahí está. Pueden estar de manera ordenada o pueden estar de manera desordenada. Si está ordenada, es una dicotiledónea. Si está desordenada o esparcida, es una monocotiledónea. Pero como te dije, esto sería mucho más fácil si es que estuviera en un lugar donde hay plantas que son herbáceas, son pequeñas. Pero ¿qué tal si son árboles? No vas a poder entonces hacer bien ese estudio. ¿Te imaginas que esté haciendo corte transversal a todas las plantas? ¿A todos los árboles? Uf, no termina. El solo no lo va a poder hacer. No tendría lógica tampoco. Entonces, ¿qué necesita? Necesita también otra manera de evaluar. Y aquí, por ejemplo, tienes a las piezas florales. En el caso de las piezas florales, están hablando de las flores, son dicotiledóneas si hablamos de 4 pétalos o 5, o múltiplos de 4 o múltiplos de 5. Y es una monocotiledónea si es que normalmente son de 3 pétalos o múltiplos de 3. ¿Está bien? Supongamos que no tiene la facilidad de poder tampoco observar a través de las flores porque todas se han caído y no hay, supongamos, puede ser un caso. No hay flores, no hay en este caso manera como para poder cortar esos tallos, pues muy grandes, no hay hojas, no hay embriones, entonces me queda la última posibilidad, a ver, polen, de repente polen. Aunque para tener polen es necesario, que haya piezas florales, ¿no? Que haya una flor, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir o suponer que yo puedo encontrar polen de repente, sí, en una flor, pero que de repente no tenga completos los pétalos, ¿sí o no? Si no tienen completos los pétalos, entonces, ¿qué hago? No puedo contabilizar, no puedo saber si es múltiplo de 3, si es múltiplo de 4, si es múltiplo de 5, no puedo ver. Entonces, al ver esa flor, yo sé que la flor tiene polen,
Entonces, ¿qué hago? Los sustraigo y los llevo al laboratorio. Colecciono muestras de polen y en el laboratorio voy a poder observar lo siguiente. La presencia de poros. Pueden ser 3 o pueden ser un poro. Si es 3 es dicotiledónea, si es 1 es monocotiledónea. Acá tenemos entonces algunos ejemplos acerca de estas mono y dicotiledóneas. ¿Sí? En el caso de la papa, de las legumbres, por ejemplo, son, vale la redundancia, ejemplos de dicotiledóneas. Estas de acá son dicotiledóneas. Acá también está el algodón, está el frijol, está la yuca, ¿no? Está la yuca, está el camote, la zanahoria. Y también tenemos al pasto, al plátano, a la orquídea, que forman parte de las monocotiledóneas. Ahí está. Dentro de las monocotiledóneas que han hecho preguntas son las siguientes. Voy a poner acá las que han preguntado, ¿ya? Acá también me falta mencionar algodón, girasol, soya o soja, ¿ya? Ahí están los que han preguntado más. Zanahoria, camote, yuca, papa, algodón, girasol, soja. En el caso de las monocotiledóneas, han hablado de las palmeras, aparte de los que ya están ahí escritos, palmeras, ¿no? Ah, bueno, ya está la orquídea, eso es lo que me han preguntado. El junco, la totora, son entonces ejemplos de monocotiledóneas. ¿Listo? Bien, aquí estamos viendo el ciclo de vida de ¿quiénes? De las angiospermas, ¿no? En ellas que hemos visto en la clase número 10 el tipo de reproducción que ellas tienen. Recordar que estas son plantas hermafroditas, ¿no? Son flores hermafroditas, es decir, tienen el órgano reproductor, los órganos reproductores muy cerca, en una sola flor, ¿no? En una sola flor están los dos órganos reproductores. Ya hemos hablado entonces la micro y de la macrosporogénesis. Todo lo que ven aquí es la micro y la macrosporogénesis, que ya se vio en el capítulo 10. ¿Ya? Capítulo 10. Ahí vuelve a recordar. Pero de ese capítulo 10, donde hablamos del ciclo de vida de las plantas, aquí hay algo que se debe de resaltar, y es que estas realizan la denominada doble fecundación. ¿Sí? La doble fecundación. Entonces ahí, ¿qué debo de recordar? ¿Cómo se llaman las células? Por ejemplo, si hablamos nosotros acerca de los gametos masculinos, ¿nos acordamos de quién? Del primer núcleo espermático, ¿no? O anterozoide. Este es un gameto masculino, este también es un gameto masculino y estos son los femeninos. Esos núcleos espermáticos provienen del polen. Recuerda que el polen es una célula triploide. Bueno, en este caso tiene 3 núcleos, mejor dicho. ¿Te acuerdas? Así era. Haz memoria. Así era. 2 de ellas eran ¿quiénes? Eran los anterozoides. Estos eran los anterozoides o núcleos espermáticos. Y ese era el núcleo del tubo. ¿Te acuerdas? Ahí está. Estos 2 anterozoides 1 y 2, que son los núcleos espermáticos, son los gametos que van a fecundar a la ovósfera y al núcleo secundario. Recuerda que la ovósfera, ahí está, era de esta manera, y los núcleos secundarios eran los que se habían fusionado. Ahí está. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuánto sumaba? Como era la doble fecundación, un núcleo espermático haploide más una ovósfera haploide, me resulta un cigoto, el cual va a producir un embrión.
En el caso del núcleo espermático secundario y los núcleos secundarios femeninos, formarán una célula triploide, el cual también va a desarrollar una estructura denominada albumen y también denominado endospermo. Esos componentes, tanto el albumen, que va a servir como nutriente para los embriones, van a conformar lo que tú denominas que semilla. Esos dos suman la semilla. Esto también lo vimos en el capítulo 10. ¿Ya? Entonces vamos a revisar también esos capítulos, ¿correcto? Ya que hemos hablado tanto de las plantas, te dije que habíamos utilizado muchísimo las plantas, ¿no? Hemos hablado hace un momento del ciclo de vida, de cómo se clasifican, pero ahora hablemos de esa forma de uso que le damos. ¿Cuántos son los usos que le damos a las plantas? Entre ellas están las plantas alimenticias, ¿no? Las cuales hemos utilizado cada una, ya sea raíz, ya sea tallo, ya sea frutos, semillas, hojas y flores, ¿no? Hemos utilizado, por ejemplo, raíces que no necesariamente han sido propias del Perú, sino que estamos hablando de América en general, ¿ya? Esos nombres de estos órganos de raíz, tallo, frutos, semillas, hojas y flores pueden ser propias de América, como pueden ser introducidas. ¿Ya? Caso de la raíz, la yuca, el camote, la racacha, ¿no? Y introducidas está la beterraga, zanahoria, nabo, rabanito, ¿no? Utilizamos de ambas en realidad. Lo mismo ocurre con el tallo, lo mismo ocurre con los frutos. Ahí están, mira, el zapallo es un fruto, la calabaza, la palta, el algarrobo, la chirimoya, el pepino, la granadilla, la piña, el ají, la caigua. E introducidas está el pimentón, la naranja, la manzana, el coco, el melocotón, el melón, la aceituna, el plátano. Pero hay que resaltar, en el caso de las semillas, lo siguiente. Porque en el caso de las semillas se dividen en legumbres, se dividen en cereales, ¿no? Se dividen en legumbres y en cereales. En el caso del frijol, voy acá a señalar frijol, el payar, por ejemplo, el maní, el tarwi, vienen a ser legumbres, ¿ya? Estos son legumbres. Legumbres nativas. Y las legumbres introducidas, ¿quiénes son? La arveja, el garbanzo, la lenteja, la soya, ¿no? Y también la haba. Estos de aquí son legumbres, pero introducidas. Pero también están los cereales, y vamos a poner de otro color. Los cereales, por ejemplo, está el maíz, está la quinoa, está la kiwicha y la cañigua. Estos de acá son cereales. Lo mismo para introducidas, arroz, cebada, trigo y avena. Estos son cereales. ¿Correcto? Ahí está. Hojas y flores. También hemos utilizado hojas y las flores, ¿no? El yuyo, el huacatay, el paico, ¿no? Ahí está para generar o para realizar acá la sopa verde, ¿no? La sopa verde se hace con paico. Tienes la selga, ¿no? Aquí nos ha hecho un pastel de acelga, por ejemplo, ¿no? La selga a veces va acompañada de los garbanzos. Ahí está el poro, la lechuga, el hinojo, la cebolla, brócoli, como introducidas. Otra forma de uso que le hemos dado son las plantas medicinales, la parte medicinal. Muchas de ellas, pues, han servido como relajantes, ¿no? Y tenemos aquí a la manzanilla, a la valeriana, al toronjil, ¿no? Como principales relajantes.
También están los cicatrizantes. Y los cicatrizantes, como ejemplo la sábila, ¿qué es lo que hacen? Es cerrar heridas, ¿no? Un cicatrizante es cerrar heridas, ¿correcto? Cierra heridas. Ahora las heridas pueden ser externas, pueden ser internas, ¿no? Ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos también al tokush, ¿sí? Que es la papa en realidad que está fermentada, ¿no? Fermentada. Acá también podemos ver al confrey, a la sangre de grado, a la col. También están los desinfectantes, ¿no? ¿Qué es lo que primero debemos hacer cuando nos realizamos una herida, nos generamos una herida? Primero se desinfecta la herida, ¿verdad? Primero se desinfecta la herida. Y luego, bueno, añadimos el cicatrizante, por ejemplo. En el caso de los desinfectantes, el más conocido, que no te cuesta nada porque lo encuentras en cualquier parte, porque esta crece como mala hierba, que es el llantén, que en realidad tan mala hierba no es, porque en realidad, para nosotros al menos ese nombre no quepa, ¿no? Pero para otras plantas sí, pues, ¿no? Que viven a su alrededor de ella. El llantén, el llantén. ¿Quién más? Está también acá, también la manzanilla. Aparte que también la manzanilla es un relajante, la manzanilla también es un desinfectante. También está aquí la verbena. Luego están las hipotensoras. ¿Quiénes son las hipotensoras? Son aquellas, hipo proviene de bajar. Ellas bajan, ¿qué bajan? Bajan la presión arterial. Ahí está. Ahí está la maracuyá, está también el ajo, ¿sí? Está la caigua, ¿correcto? Está el maíz morado, el perejil. Y las litolíticas, que vienen a ser aquellas que desintegran los cálculos renales. Desintegran cálculos renales y vesiculares, ¿no? Y vesiculares. Está la chancapiedra aquí, ¿no? La chancapiedra, la piña, las fresas, la tuna. La uva, por ejemplo, ¿no? La cáscara de la papa. La cáscara de la papa. Y están las hipertensoras que lo que hacen es aumentar, ¿no? Aumentan la presión arterial, ¿no? Ahí está el ejemplo, el guión, ¿correcto? Bueno, debido al uso que le hemos venido dando, muchas veces ese uso no ha sido de manera racional, no hemos tenido el cuidado necesario. Por tanto, hay especies que son de flora que van a estar amenazadas. Y entre ellas está el cedro, que mucho se ha utilizado sobre todo para de forma maderable, ¿no? Tienes a la puya raimondi, la quina, que se ha utilizado demasiado, sobre todo para el uso medicinal, ¿no? Lo mismo que la uña de gato, ¿correcto? Está entonces cedro, mangle, uña de gato, flor de mancay, la quina, la puya raimondi, ¿no? Son especies entonces que hoy en día están ya protegidas a partir de una resolución del Estado. Por último, mencionemos acerca de la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria viene a ser, pues, la capacidad que tiene un país para poder producir, en este caso, alimentos, que se puedan consumir, alimentos que puedan solventar a la población. Y que obviamente que la población pueda acceder a esos alimentos. Entre esos pilares de la seguridad alimentaria, ¿no? Y nutricional, que puede ser alimento, pero no todo alimento puede nutrir necesariamente, pues, a la población. Es parte de una política nacional de seguridad, por si acaso, que ha estado reglamentada desde el 2011 y, en este caso, hasta el 2021, donde se va a ver qué tanto ha mejorado la población en cuanto a nutrición, ¿no?
Bueno, tiene 4 pilares, entre ellos está la disponibilidad, la estabilidad, está el acceso, el consumo y utilización biológica de los alimentos. Cuando te hablen de disponibilidad es que todos nosotros, a nivel nacional o local, ¿no?, se pueda producir, se pueda importar, se pueda almacenar y además podamos nosotros realizar ayuda humanitaria, ¿no? Ayuda humanitaria dando alimentos, ¿no?, a otros países. O sea, tener esa capacidad. Muchos países hacen ello, sobre todo cuando hay guerras, inclusive, ¿no? Cuando hay algún problema, muchos otros países ayudan, ¿no?, a uno de ellos que se encuentra mal, por ejemplo, o sea, porque tiene disponibilidad de hacerlo. La estabilidad, ¿qué significa? La posibilidad de contar con esos alimentos e insumos de forma contingente, ¿no?, ante cualquier emergencia. En cualquier emergencia, como la que hemos tenido, por ejemplo, en estos momentos cuando aparecieron los huaicos, ¿te acuerdas? Cómo comenzó a subir, ¿no?, el limón, la papa, ¿no? Cuántos insumos alimentarios comenzaron a subir. ¿Y eso por qué subieron? Porque no hubo una forma, no hubo contingencia. O sea, no se preveyó. Y por eso que los alimentos comenzaron pues a escasear, ¿no? Entonces, para evitar ello, es necesario, pues, que haya, en este caso, pues, estabilidad, ¿no? Formas. El acceso de que hay, en este caso, pues, disponibilidad en cuanto en el mercado, yo lo encuentre. O sea, yo necesito ese alimento, tenga la facilidad de encontrarlo. Ese es el acceso. Y no solamente para mí, ¿no? O sea, me refiero para cualquier persona de cualquier condición social tenga la capacidad de poder adquirirlo, tener acceso de adquirirlo, porque lo necesita. Y en el caso del consumo y utilización biológica de los alimentos, pues se está refiriendo que debe tener esos alimentos todas las necesidades nutricionales, todos los nutrientes, ¿no? Que haya una diversidad, que yo pueda escoger, que haya diversidad. Y además de ello, que sean inocuos. ¿Qué quiere decir? Que se pueda consumir sin tener miedo a que nos vayamos a contaminar, porque muchos de esos alimentos, ¿no?, que se siembran, por ejemplo, para evitar las plagas, se les rocía, por ejemplo, podría ser, pues, desinfectantes, ¿no? O de repente, ¿cómo se les denominan eso? Herbicidas, ahí está, por ejemplo, ¿no?, que podrían ocasionarme mi daño. Entonces, ¿cómo saber que esos alimentos están bien elaborados, que han sido bien producidos, ¿no? Todo eso tiene que ver, ¿no?, una política de seguridad nacional alimentaria. Te lo he mencionado, te lo he resumido porque, y te lo he hablado y no lo he escrito porque eso está en el boletín que les han dado, ¿ya? Por eso es, ¿correcto? Bien, chicos, con esto terminamos, ¿ya? Con eso terminamos y les voy a dar sus claves, ¿ya? Vamos a darle sus claves. Aquí, no sin antes, tú sabes muy bien que hay que mencionarle la encuesta y voy dictándoles, ¿ya? Vamos con la número 1, a ver, number 1. Número 1. Dado. Número 1, dado. 2. Beso. 2, beso. 3. Avión. 4. Beso. 5. Casa. 6. Beso. 7. Avión. 8. Dado. 9. Dado. 10. Casa. 11. Beso. 12. Dado. 13. Dado. 14. Avión. Y 15. Beso. ¿Ya? Listo. Bien, chicos, ya sabes que
Tu aprendizaje más depende de quién. Depende de lo que usted lea, ¿ya? Depende de lo que usted tenga que leer. No te quedes, que la información no es solo la que te estamos dando aquí en pantalla. También necesitas utilizar tu libro, el libro de la pre, que es necesario. No todo se puede hablar en pantalla, es imposible. Salvo que tengamos puesto varias horas, ¿verdad? Que eso no va a suceder todavía. ¿Correcto? Entonces, recuerda bien esto, lo que le digo siempre a todos los grupos. Mientras usted está descansando, mirando tele, en esos momentos hay otros chicos que están resolviendo ejercicios, están leyéndose una hoja, un tema más. Entonces, piensa en todo ello para que aumentes tus conocimientos y sea mejor a la hora de marcar tus alternativas, ¿ya? En el examen de admisión, los exámenes que ustedes tienen. Listo, chicos, cuídense bastante, nos vemos hasta la siguiente semana. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Sí, sí.